Bienvenidos. Mi nombre es Sandra Juliet Bonza y en compañía de mis compañeros Brian Camilo Cruz Ardila y Ana María Figueroa, hemos elegido para la clase la guía de los fundamentos para la gestión de proyectos. De acuerdo a esto encontraremos 7 subtemas, los cuales son: gestión de los costos del proyecto, planificación de la gestión de los costos, estimación de los costos, determinar el presupuesto, controlar los costos, tendremos un ejemplo y finalmente concluiremos con las referencias. Para comenzar, este módulo del PMBOK está dividido en 4 secciones, en las cuales se identifica la planificación de gestión de costos, en la cual podremos identificar todos los aspectos básicos que requerimos para nuestro proyecto. Posteriormente tendremos una estimación de costos que nos servirá como una línea base para identificar cuál será el costo estimado que tendrá nuestro proyecto. A su vez tendremos la siguiente fase, que es la determinación del presupuesto. Finalmente vamos a tener la última fase, que es el control de costos, que esta es una de las fases más importantes, puesto que esta dependerá de que nuestro proyecto pueda ser llevado de forma correcta y que no se presenten retrasos. Para comenzar, vamos a tener una breve explicación de la planificación de gestión de los costos. La función de este proceso es estimar y monitorear los datos a través de experiencias previas y del presupuesto asignado. Para ello, tomaremos como guía la estructura de desglose de trabajo, en la cual podremos dividir nuestro proyecto en actividades. Esta fase se encuentra subdividida en 3 componentes. El primero es de las entradas, en donde encontraremos la recopilación de todas las actividades y todos los recursos que requerimos para que nuestro proyecto se lleve a cabo de forma correcta. Algunos ejemplos de estas entradas pueden ser los recursos humanos, los diseños del proyecto, la compra de materiales, la compra o alquiler de equipos y herramientas, y finalmente también asignaremos un pequeño monto para los imprevistos que puedan presentar. En segunda instancia tenemos las herramientas y técnicas, en las cuales podremos realizar un análisis de datos para determinar cuáles son las variables que pueden incidir en nuestro proyecto, y de igual manera cuáles son las actividades y en qué orden las vamos a realizar. En esto pues primará la capacidad de análisis de los profesionales que estén contratados en los proyectos, el análisis de proyectos anteriores, es decir, de casos de estudio que previamente hayamos investigado, y finalmente las reuniones que podamos establecer en conjunto con los demás. Por último tenemos las salidas, que en este caso será el plan de gestión de costos estimado. Es importante recalcar que en esta fase deberemos de detallar algunos planteamientos, entre los cuales se destaca la acta de constitución del proyecto. En esta acta de constitución podremos identificar cuáles son los recursos que nos han preaprobado y los podremos tomar como información inicial. De igual manera también debemos de comprobar en futuras estancias si estos recursos que nos han aprobado son suficientes para llevar a cabo el proyecto. De no ser así, deberemos de realizar una reestructuración y solicitar un nuevo plan de recursos. Asimismo, también podremos tener el plan de gestión del cronograma. En esto lo que haremos es organizar todas las actividades que hemos identificado en la etapa anterior e identificar cuáles son los tiempos en los cuales deberemos de ejecutarlas. Hay que tener en cuenta que una mala gestión o insuficiencia de recursos puede retrasar considerablemente los tiempos de ejecución de dichas actividades y adicionalmente disminuir su alcance y su impacto a nivel general. Por último, deberemos de entregar también un plan de gestión de los riesgos, en el cual nosotros deberemos de identificar cuáles son los factores que pueden perjudicar a mi proyecto. En siguiente instancia tendremos la información a detallar en el planteamiento y en las entradas. El primer factor que tendremos es el ambiental, y es que en este deberemos analizar si es necesario realizar algún tipo de cambio de divisas, ya sea porque debamos de importar algunos productos de otros países. Por otro lado, también hay factores socioculturales que pueden perjudicar mi proyecto. De esto les hablaré un poco más adelante. Algunas herramientas y técnicas que tenemos y que son las más comunes para implementar en este tipo de proyectos son el análisis de datos. Este constará de identificar y de hacer una revisión bibliográfica a partir de experiencias de proyectos previos. Posteriormente se deberá realizar una reunión en conjunto con los demás integrantes del proyecto para debatir acerca de toda la información encontrada. Por último, se debe realizar un juicio de expertos se deberá determinar un juicio de expertos en donde se determine cuál será el paso a seguir.
El último integrable que nos deja este ítem será el de plan de gestión de los costos, en el cual podremos identificar las unidades de medida, es decir, cuáles y cómo van a ser implementados los recursos que hemos identificado, redondear a una cifra para más precisión, es decir, si nosotros estimamos un presupuesto, lo ideal es redondear a una cifra concreta que permita que no nos vayamos a quedar sin fondo. Y finalmente podremos hacer estimaciones exactas sobre los costos que puede tener nuestro proyecto, realizando la anotación de que esto puede ser sometido a cambios conforme pues se vaya revisando en las posteriores etapas. Continuamos con la explicación de los subtemas. A continuación vamos a encontrar cómo estimar los costos, qué es y cómo funciona. Estimar los costos es un proceso que desarrollamos en el transcurso del proyecto y el beneficio de este es clave ya que nos determina todo el recurso monetario que se requiere para este proyecto. Encontramos que se lleva a cabo periódicamente a lo largo del desarrollo del proyecto según a necesidad. Se dividen en tres. En primer lugar encontramos las entradas, que es el plan para la dirección del proyecto, y encontramos el plan de gestión de costos, el plan de gestión de calidad, la línea base, el alcance del proyecto, los documentos del proyecto, registro de las lecciones aprendidas, lo que decía mi compañero, el cronograma del proyecto, los requisitos, los registros de los riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En segundo lugar, encontramos las herramientas y técnicas, que es donde encontramos un juicio de expertos, estimación análoga, estimación de los parámetros, valores, análisis de datos y demás. Y finalmente las salidas, que son las estimaciones de los costos, bases de estimaciones, actualizaciones de los documentos del proyecto, y es donde registramos los supuestos, registro de lecciones aprendidas y de los riesgos. Estimar los costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Es una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado, y la estimación de los costos incluye la identificación y consideración de diversas alternativas, las cuales son para iniciar y completar el proyecto. Debemos tener muy en cuenta dentro de esta fase el balance entre los costos y riesgos, tal como comprar, alquilar, el uso de los recursos compartidos, las estimaciones de los costos, estimar los costos entradas. Esto nos da la dirección del proyecto. El plan para este proyecto pues incluye el plan de gestión de los costos, que es donde nos describen los métodos, la estimación, lo que podemos utilizar para poner la precisión y exactitud de acuerdo a lo requerido. Los documentos del proyecto los encontramos en varios ítems, que en primer lugar encontramos registro de lecciones aprendidas, que pueden aplicarse en las fases para mejorar la exactitud y precisión de las estimaciones de los costos. El segundo es el cronograma del proyecto, el cual incluye el tiempo, cantidad, los recursos físicos que estarían activos en el proyecto. Los requisitos de los recursos consisten en los tipos y las cantidades de recursos identificados por cada trabajo o actividad que vayamos a desarrollar, y los requisitos de riesgos, que proporciona información detallada que puede utilizarse para estimar los costos. Los factores ambientales de la empresa también los encontramos por medio de tres ítems. El primero es condiciones del mercado. Segundo, información comercial del dominio público, que es donde encontramos las tarifas de los recursos disponibles en los datos comerciales, en el cual podemos realizar seguimiento de las habilidades de los costos, recursos humanos y demás. Y tercero, las tasas de cambio de inflación, que son los proyectos a gran escala, extienden por varios años los múltiples divisas, y encontramos la inflación donde incorporamos el proceso de estimar los costos. Estimar los costos, las herramientas y las técnicas. Encontramos un grupo de juicio de expertos que se deberá considerar la pericia de los individuos de los grupos. También se divide en 4 ítems.
proyectos anteriores similares, información de la industria, disciplina y área de aplicación y métodos que vayamos a utilizar en la estimación de los costos. Y finalmente, estimar los costos en las salidas. Estimaciones de los costos se pueden presentar de forma resumida o detallada, aplicados en la estimación de costos, el trabajo directo, los materiales, equipamiento, los servicios, instalaciones y tecnología, etcétera. Y la base de estimaciones varía en el área de aplicación, pues independientemente del nivel. Encontramos la documentación de apoyo, deberá proporcionar una comprensión clara y la forma en la que se obtuvo la estimación de los costos. De acuerdo a lo mencionado por mis compañeros, la determinación del presupuesto. ¿Cuál es la función de esto? Calcular la totalidad de un proyecto a través de la suma de todos los costos posibles que hagan parte de esas tareas que van a llevar que yo logre concluir dicho proyecto. Por esto es necesario conocer las entradas, las herramientas, las técnicas y las salidas que va a tener el proceso. Todo esto con el fin de generar algo más aterrizado a las necesidades y al presupuesto real que la persona pueda tener o que la empresa vaya a invertir. Encontrando que para las entradas es necesario determinar el presupuesto. Contar con un plan de costos en donde se va a describir qué son los costos que se proyectan y se estructuran. El plan de gestión de recursos, que es donde se brinda la información sobre las tarifas de personal y gastos de viaje. Y la línea de base del alcance, que es donde se contiene el enunciado del proyecto. Para los documentos, relacionamos que esos que hacen parte del proyecto y que se consideran entradas son la base de estimaciones, la estimación de costos, como lo mencionaban los compañeros, el cronograma del proyecto y el registro del riesgo. Con esto vamos a encontrar diferentes herramientas. Entonces, el juicio de experto, que como bien decía la compañera, se tienen en cuenta las experiencias individuales y colectivas desde ciertos puntos específicos. Por eso se lleva a cabo. La agregación de costos es la estimación que suman por los paquetes de trabajo, todo lo que yo voy a realizar. También vemos que el análisis de datos me va a permitir tener la reserva de dicha información. Para esto, en el paso 4 encontramos el análisis de la información histórica. Esto nos va a ayudar a desarrollar estimaciones paramétricas o análogas del proceso. Continuamos con la conciliación del límite del financiamiento. Entonces, estos gastos yo los debo tener presentes para saber hasta qué punto yo puedo acceder a algo o definitivamente me toca desistir de ello. ¿Por qué? Porque se sale del presupuesto que yo ya estimé previamente. Y en el financiamiento, pues es la adquisición de fondos para los proyectos. Todo lo que yo hago para poder recibir esos fondos que me van a ayudar para llevarlo a cabo. Entonces encontramos que en la salida, la línea de base, los costos y la versión aprobada del presupuesto del proyecto, ¿sí? Está excluida de cualquier reserva de gestión de alcance. Siempre se va a intentar mejorar en los mismos. ¿Por qué? Porque a medida de que yo los voy ejecutando, voy a encontrar diferentes maneras de seguirlo haciendo y de pronto una manera más eficaz que me aporte el tiempo y que me disminuya los costos. Es que yo voy a elaborar. Si bien yo establezco unos procesos, siempre se va. Aquí vamos a encontrar y vamos a iniciar con la parte de controlar esos costos, que es donde yo hago el proceso de monitorear el estado del proyecto. Esto me va a permitir actualizar esos costos que yo ya había gestionado y poder cambiarlos en la línea base. Entonces, si por ejemplo algún costo era más alto, pero otro sí me bajó, entonces yo empiezo a hacer esos ajustes para que todo se engrane y esto pues no me genere un retraso. Algunos de los principios básicos que debemos tener en cuenta en esta fase es desarrollar correctamente el plan de gestión de los costos, es decir, cómo estoy invirtiendo los recursos. Adicionalmente, también debo establecer a quién y a dónde estoy dirigiendo mis recursos. En segunda instancia tenemos la línea base de costos.
Y es que en esta línea base de costos, nosotros establecemos aquellos principios básicos en los cuales nosotros estamos direccionando nuestros fondos, los cuales han sido preaprobados. En este caso, pues como ya habíamos aclarado previamente, una mala gestión de los fondos puede hacer que nuestro proyecto o se retrase, se cancele o en menor instancia, pues digamos que disminuya el alcance del que teníamos previsto. Para la última fase vamos a aplicar el proceso escogido a un ejemplo de la vida real. Estableciendo esto, decimos que la multinacional UPL requiere realizar un aumento de su capacidad de almacenamiento debido al crecimiento y éxito de sus dos productos en el mercado. Para ello, se propone un presupuesto de 200 millones para comprar un rack que le permita ampliar su capacidad 300 posiciones más. Una vez comprendido el problema, se procede a realizar un equipo de trabajo que permita implementar un proyecto de solución. Como acto principal se estableció el acta de constitución del proyecto, en donde se nos preaprueban los 200 millones de pesos ya mencionados. Por fines operativos y de eficiencia, el proyecto se subdividió en 4 actividades. La primera actividad es la de diseño de la estantería, la cual no tuvo ningún costo debido a que la empresa ya cuenta con profesionales expertos en el área estructural. La segunda actividad es la adquisición de los racks, en donde se detecta que como mínimo requeriremos de 1200 puntales, 1200 diagonales, 600 barras horizontales, 1200 bases de puntal. Adicionalmente también requeriremos de tornillería y pasadores de seguridad para ajustar todo lo anterior. Por último, los factores que tendremos en cuenta también serán 20 esquineros de protección contra golpes y el costo que tendrá la mano de obra. Por último, se realiza un análisis de riesgo en donde podamos identificar los principales factores que puedan afectar nuestro proyecto. Los resultados obtenidos fueron: el primer factor es que el presupuesto no sea suficiente para llevar a cabo el proyecto y por ende sea cancelado. El segundo factor a tener en cuenta es que el proyecto debe tener una corta duración y un corto tiempo de ejecución. Esto obviamente para evitar riesgos por sobreacumulación de mercancía y para evitar pérdidas de ventas a causa de producción limitada. Continuamos con la estimación de costos. Realizamos diferentes solicitudes de cotizaciones a proveedores donde les especificamos la necesidad de la empresa, especificando tiempo, costo y mano de obra, los cuales obtuvimos 3 cotizaciones. La cotización A nos ofrecen los 7 productos por 170 millones, la cotización B nos ofrece 6 productos por 120 millones en un tiempo estimado de ejecución 4 meses y medio, y la cotización C nos ofrecen los 7 productos por 195 millones y en un tiempo estimado de ejecución por 3 meses y medio. Teniendo en cuenta estas cotizaciones presentadas por las empresas licitadoras, lo que se realiza es llevarlas a la línea base, realizar la comparación con esa línea establecida, con el objetivo de discriminar si las necesidades y lo que nos ofrecen se ajusta a lo planteado anteriormente. Para esto, encontramos que la cotización que más se asemeja a las necesidades y da cumplimiento a lo que se está buscando es la cotización C, puesto que nos ofrece un mayor costo, pero nos reduce el tiempo de la instalación de la misma, lo cual nos permitirá darle cumplimiento a lo establecido en la matriz de riesgos. Para finalizar y escogida esta cotización, se dará inicio al proyecto. Para esto se empleará el seguimiento con el objetivo de determinar si lo que está planteado y lo que nos ofrecieron cumple con los objetivos y está determinado o se encuentra llevado a cabo en los procesos y los tiempos previamente establecidos.